Al profesor Oscar Botinelli. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Aldo? Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros en esta tarde-noche. Bueno, usted nos comentaba que tiene por ahí una observación con respecto a la forma en que se puede dar esta renuncia, puede ser tratada en el Parlamento. ¿Cuáles serían las características? Hay dos tesis constitucionales. Sí. Una que es la Asamblea General porque es la que inviste, sí, pero la otra tesis es que la Cámara de Senadores porque es la que le concede las licencias e incluso en caso de destitución es la que destituye, no es la Asamblea General. Entonces están las dos tesis y yo creo que esto va a terminar siendo resuelto no en un nivel académico, sino político, diciendo, bueno, ¿cuál nos parece que sea el ámbito? Y sea cual sea, si es el Senado de repente es más rápido, claro, sea el martes mismo, la Asamblea General será el mismo martes o el miércoles. ¿No? Bueno, cuéntenos cómo lo tomó este dato de la renuncia del vicepresidente. Con total honestidad, con sorpresa. Ajá. Es decir, yo me imaginaba que esto era la crónica de una muerte anunciada, sí, ¿no? Pero que íbamos a tener mucho más tour de force de lo que ocurrió. Claro, lo de anoche, en la medida que se fue generando un consenso, donde lo que quedaban eran detalles de palabras, pero que era básicamente respaldar al tribunal y sanciones a Sendik, dejaba el vicepresidente de la República no puede estar sancionado por su fuerza política y desinvestido como presidente de la bancada o agrupación parlamentaria de gobierno. Y evidentemente se quedó, como se dice vulgarmente, colgado el pincel, le sacaron la escalera, a la medida que el último apoyo que tenía sólido era el MPP, y el MPP fue triunfando desde las bases, desde los sectores más jóvenes, la tesis de que no había que respaldar a Sendik, bueno, precipitó esto. Botinelli, ¿y cuánto pudo haber incidido la reiteración de Vázquez a que en el lugar de Sendik él hubiese renunciado? ¿Usted pudo haber precipitado esta decisión? Porque la verdad la decisión no se esperaba para hoy. Él mismo había dicho, vamos a esperar qué pasa en el plenario, vamos a esperar qué pasa con la justicia. ¿Pudo haber precipitado el mensaje indirecto del presidente? Hubo una serie de mensajes. Un mensaje claro fue Vázquez con esto. Otro mensaje, lo que estoy diciendo, el MPP, que anoche lo decíamos en Telemundo, claro, sí, del fin de semana pasado, ayer, viró 180 grados el clima. Cuando se empezaron además a conocer el informe del Tribunal de Conducta Política. No, por supuesto, eso desató todo, ¿no? A partir del lunes. Se empieza a conocer resoluciones de las departamentales, Cerro Largo, Rivera, Soriano, Florida, Colonia, todos en la misma dirección. Comités de base de Montevideo, que era la fuerza que había para el respaldo a Sendik, como por ejemplo el Comité Punta Brava por unanimidad pidiendo sanciones a Sendik. Empieza a desmoronarse la apoyatura. Recordemos que ya antes del fallo había vía Twitter una frase muy contundente del intendente Canelones Yamandu Orsi, que representa una nueva generación del MPP, y también se sabía la posición de Alejandro el Pacha Sánchez, que estaba, de haber sido uno de los grandes apoyadores de Sendik hace 3 años, a estar en la línea de que el MPP no podía quedar pegado a esto. Es decir, él fue quedándose sin ningún respaldo. Pero observemos que el lunes, cuando se hace la primera reunión de secretariado o delegados tratando de buscar acuerdos, la sola mención de que pudiera renunciar al cargo generó reacciones violentas de las 711, violentas en términos verbales, ¿no? Políticos, de las 711, pero también un MPP que estaba muy duro. No, de eso no se puede hablar. Estamos hablando el lunes. El sábado se precipita esto, ¿no? Hoy Raúl Sendik, cuando se presenta ante el plenario, tiene algún comentario bastante crítico, incluso hacia al presidente del Frente Amplio, a Javier Miranda. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, yo creo que tenía que expresar su frustración. Vamos a hablar, claro, una cosa lo institucional, otra lo político, claro, otro lo personal. Digo, más allá de la responsabilidad que él tenga en la vida de una persona, esto es dramático. Llega al segundo cargo más alto del país y a mitad del periodo, por primera vez en la historia del Uruguay, pues esto no es Argentina, donde renunciaron varios vicepresidentes, y por lo tanto ya es un árbol del paisaje, esto nunca había ocurrido, es una frustración personal terrible. Y bueno, algo de eso tiene que salirle en el momento, ¿no? Y buscar a su vez alguno que pueda considerar que sea el más culpable de que se haya creado finalmente este clima.
Porque lo que decíamos anoche, una cosa era cuando venía de medios de comunicación que desde el Frente Amplio se considera que están contra la izquierda, otra cosa es que fueran analistas políticos, otra cosa que fueran dirigentes políticos de la oposición, otra cosa cuál es el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Ahora, Óscar, yo lo escucho con atención y uno se pone a pensar en este detalle, ¿no? Que tiene que ver con de la figura de la cual estamos hablando, porque era una figura de renovación dentro del Frente Amplio. Estamos hablando de lo que significaba. ¿Cuántas veces se habló acerca de la posibilidad de estar ante el futuro candidato? Por cierto, ¿no? es que antes de las deudas de ANCAP, antes del título de Sendik y antes de las tarjetas corporativas, él aparecía como una figura clara de renovación al Frente Amplio, era renovación pura dentro del Frente Amplio, indudablemente. Era el candidato que uno veía para las próximas elecciones. O uno de. Pero uno sin de. duda, él fue Óscar, ¿usted recuerda impulsado. una caída tan estrepitosa como esta? Porque hoy, a la luz de los hechos, es coherente. El presidente le quitó el apoyo, las críticas en la interna eran muy fuertes. Había por allí, que los gozamos aquí, una sanción, una declaración realmente muy compleja para la imagen de Sendik. Sí. A la luz de los hechos es lógico lo que vimos, pero yo, en base a su experiencia, ¿no? No, digo, lo que hemos visto, algunos casos de ministros que se les terminó la carrera política, por ejemplo, Guzmán Acosta y Lara, interpelación de Wilson Ferreira Aldunate en mayo del 68, que terminó la carrera política con acusaciones de tipo ético, llamémosle. Diputados que fueron expulsados del Parlamento por razones éticas en 1937. Ahora, de este nivel de cargo electivo, no hay posibilidad. Ahora, Botín, usted ayer lo decía en Telemundo, cuando todavía claramente nadie esperaba que esto sucediera, así, que se precipitara la presentación de la renuncia de Sendik, usted decía, bueno, que sería lo mejor que le podía pasar al Frente Amplio, que diera un paso al costado Sendik. Ahora que dio un paso al costado, ¿cómo visualiza usted en términos electorales al Frente Amplio? Bueno, yo diría que para actuar con total seriedad y serenidad hay que esperar, ¿no? Hay que esperar cómo impacta esto en la gente. Uno puede presumir, pero tenemos que esperar que decante, y no es de un día para el otro. Hay que esperar algunas semanas y ver la gente, la sociedad, la opinión pública, cómo termina valorando esto. Lo que sí parece analíticamente claro es que al Frente Amplio le puede no haber mejorado la situación, o sí. Lo que es claro que no le empeoró. Lo que nosotros lo dijimos varias veces es, si continúa, si no renuncia, el Frente Amplio queda sometido a un desgaste ya difícil, uno nunca puede decir que es irreversible nada, pero muy difícil de dar vuelta, ¿no? Óscar, un apunte de lo que resuelve hoy el plenario del Frente Amplio respecto al Tribunal de Conducta Política. ¿Cómo queda el Tribunal de Conducta Política? Porque no hay, en los puntos que repasábamos, un punto de respaldo, sino más bien dice respaldar lo actuado por la institucionalidad del Frente Amplio, y tampoco hay un punto referido a lo que finalmente informó el Tribunal de Conducta Política, ¿no? Esta declaración del Frente Amplio puede tener dos lecturas. Una lectura dicho en términos muy groseros, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, bueno, vamos a no seguir lloviendo sobre mojado, ya se terminó el tema Sendik, vamos a no agregarle todavía todas las cosas condenatorias que estaba borroneándose anoche o esta mañana. Esa es una. ¿Esa es una qué? Esa es una lectura, digo. Por eso, la otra lectura, y por eso hay que ver cómo reacciona la gente, es decir, sí, el Frente Amplio tenía que haber respaldado el Tribunal de Conducta Política por lo menos. Son las dos lecturas. Sí. Yo no creo que se pueda decir que el Tribunal de Conducta Política salió claramente respaldado por el plenario. Produjo los hechos, hay un respaldo a la institucionalidad, pero podía considerarse que faltó. Pero podía atenuarse esa falta diciendo, bueno, acá se terminó el tema, Botinelli, ¿no? una vicepresidencia que ahora va a estar representada por el MPP. Sí. ¿Cómo se imagina usted ahora lo que le queda al tramo de gobierno frente amplista hasta las próximas elecciones, en esa convivencia MPP con el presidente de la República? ¿Puede Bueno, sí, pero ¿qué relación puede haber, no? Una relación con interferencias, digamos, un diálogo fluido? ¿Cómo la ve? Bueno, el tema es este. Primero, el vicepresidente de la República no es un cargo.
El vicepresidente de la República es una persona cuyo cargo es presidente de la Cámara de Senadores. Luego se da que el presidente de la República, está pasado solo con el Frente Amplio, le da un lugar en el Consejo de Ministros. Ahora, lo que puede pasar con Lucía Topolansky puede desde ser una labor muy armoniosa entre Vázquez y ella, o un cortocircuito, es lo que fue el caso de, por ejemplo, Sanguinetti con Tarigo, el caso de Sanguinetti con Batalla con Fernández Feingold, Valle con Hierro, que bueno, el presidente del Parlamento es el articulador político de la mayoría parlamentaria. Y entonces articula entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El hecho que sea una senadora con experiencia, que fue diputada, que es senadora, bueno, si la relación política es armónica, puede mejorar muchísimo toda la situación, porque realmente Sendik estaba muy ausente como cabeza de la bancada mayoritaria, no operaba en ese sentido. Tanto que la última crítica de Tabaré Vázquez, le pido que se dedique a la labor, sí, no sabemos si lo dijo, pero que se filtró que le podría haber dicho eso. Bueno, acá esto queda asegurado. Ahora, el tema es cómo se relaciona. También es verdad una cosa, el MPP tiene 7 senadores a partir de la renuncia que se produzca en Sendik, en 16, y tiene 20 y algo, porque ahí hay algunos problemas en las cuentas, o las 609, casi la mitad de los 50 diputados del Frente Amplio. Por lo tanto, el entendimiento entre ambos es necesario. Claro. No hay gobierno si no hay un entendimiento. Y tenemos un ejemplo en las 2 leyes presupuestales, tanto en el presupuesto del año pasado como en la rendición de cuentas que está en trámite. Ahí terminó habiendo un acuerdo entre el equipo económico y la 609 MPP. Ahí hubo 2 articuladores clave, Pablo Ferreri y Alejandro Pacha Sánchez, y por lo tanto se ve que puede haber el juego de una armonización entre ambos. El tema, bueno, que también del lado del gobierno sobre todo, se eliminen algunas cosas ríspidas, por ejemplo, el tema marihuana está molestando a Mujica y al MPP, bueno. Si se enojó en serio Mujica con ese Está enojado en serio, pues lo ve además como tirarle abajo uno de los elementos icónicos de él en el mundo. Exacto, ¿no? Que lo hicieron trascender internacionalmente. Que lo hicieron trascender internacionalmente. Oscar, a propósito del tema de figuras en el Frente Amplio, Miranda. Sí, Miranda, que durante todo este último proceso también fue cuestionado también desde la 711 por cómo se había manejado el asunto del informe del Tribunal de Conducta Política, los temas de las filtraciones y demás. Se habló también de la posibilidad de renuncia de Miranda. Hoy también se lo preguntaron durante la conferencia. Vamos a ver lo que dijo. El plenario nacional